El día que había planeado unas vacaciones de ensueño a Santorini, Grecia, recibí una llamada de mi hija. Mamá, sollozó. La abuela dice que somos una carga. Mi madre había dejado a mis hijos abandonados en el aeropuerto, pensando que podría deshacerse de nosotros para una escapada en primera clase. Lo que no sabía, el viaje estaba reservado a mi nombre, y cancelé todo, dejándola varada al otro lado del mundo. El bikini azul se me cayó de los dedos cuando mi teléfono vibró contra la mesita de noche. Otra vibración, urgente e insistente. Miré la identificación de la llamada. Emma, mi hija de 13 años. No debería estar llamando ahora. Se suponía que ella y su hermano estaban en pleno vuelo con mi madre hacia nuestra puerta de conexión. Mamá, ¿se oyó su voz? Entrecortada, con sollozos. Emma, ¿qué pasa, cariño? Presioné el teléfono más cerca de mi oído, la alegre guía de viajes de Santorini sobre mi cama, repentinamente olvidada. La abuela se ha ido, las palabras salieron entre jadeos. Dijo que somos una carga. Mamá, nos dejó aquí. Si te sientes identificado con el viaje de esta familia de la traición a la fortaleza, suscríbete. Es gratis y mantiene estas historias de la vida real en marcha. Ahora, volvamos a esa llamada telefónica que cambió la vida. El suelo parecía inclinarse bajo mis pies. ¿Qué quieres decir con que te dejó? ¿Dónde estás? Terminal B. Otro sollozo. Nos dijo que iba al baño, pero nunca regresó. Entonces Jason encontró una nota en mi mochila. La voz de mi hijo se oyó de fondo. Se llevó su maleta, mamá. Miré el reloj. 1:42 de la tarde. Su vuelo de conexión a Nueva York estaba programado para las 3:15, donde los encontraría antes de embarcar todos para Grecia. La parte internacional estaba reservada a mi nombre. Mi regalo, las vacaciones que habíamos planeado durante meses, mi intento de sanar a nuestra familia después del divorcio finalizado hace 6 meses. Escúchame con mucha atención. Forcé la firmeza en mi voz mientras mis manos temblaban incontrolablemente. Ve al mostrador de atención al cliente. Diles exactamente lo que pasó. Me voy ahora mismo y estaré allí en 40 minutos. Mamá, la voz de Emma se quebró. La abuela dijo, ahora que estás divorciada, solo vas a agotar sus ahorros, y no va a dejarnos arruinar su jubilación. Algo frío y afilado se retorció en mi pecho. Eso no es cierto, cariño. Nada de eso es cierto. Pero ¿por qué nos dejaría así? El dolor crudo en la voz de mi hija me arañó el corazón. Tragué la tormenta que se formaba en mi interior. No lo sé, pero vamos a resolver esto juntas. ¿Está Jason contigo? Sí. Ponme en altavoz. Escuché el sutil cambio de audio. Jason, tienes 15 años. Necesito que seas el hermano mayor ahora mismo. Vayan al servicio de atención al cliente y permanezcan juntos. No hablen con extraños. Ya voy. Está bien, mamá. Su voz sonaba más pequeña de lo habitual. ¿Qué pasa con Santorini? Un problema a la vez, dije, metiendo lo esencial en mi bolso. Lo arreglaremos todo cuando llegue allí. Terminé la llamada y me quedé paralizada durante exactamente 3 segundos antes de que la rabia y el miedo me impulsaran a la acción. Mi madre había abandonado a mis hijos, sus propios nietos, en un aeropuerto. La misma mujer que había criticado mi crianza desde el día en que nació Emma, que había hecho comentarios pasivo-agresivos sobre mis gastos frívolos desde que Mark me dejó por su asistente legal de 27 años. Mientras bajaba corriendo las escaleras, fragmentos de conversaciones recientes con mi madre resurgieron con un nuevo significado. Su insistencia en vuelos separados ahora parecía calculada en lugar de práctica. Me llevaré a los niños temprano para que puedas terminar de empacar, había dicho, con esa sonrisa tensa que nunca llegaba a sus ojos. La forma en que había cuestionado mis decisiones financieras el domingo pasado durante la cena. Un viaje a Grecia parece extravagante para alguien recién divorciada. ¿No crees, Rachel? Me defendí entonces, explicando cómo había ahorrado para este viaje durante años, cómo el acuerdo de divorcio había sido justo, cómo quería darles a los niños algo positivo después de ver a su padre construir una nueva vida sin nosotros. El motor de mi coche rugió a cobrar vida a otro recuerdo. Mi madre pidiéndome usar mi portátil hace 3 noches para consultar el tiempo en Santorini. ¿Había estado accediendo a mi cuenta de viajes entonces? Los 38 minutos de viaje al aeropuerto se convirtieron en una mancha de bocinas y luces amarillas. Mis manos agarraron el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mi mente corría más rápido que mi sedán. Llamé a Emma 2 veces más durante breves paradas en los semáforos en rojo. La segunda vez, confirmó que habían llegado al servicio de atención al cliente. Una amable mujer llamada Brenda los estaba ayudando. Seguridad había sido notificada sobre los menores abandonados.
La palabra abandonados tenía sabor a cobre en mi boca. El tráfico se atascó cerca de la salida del aeropuerto. Golpeé la palma de mi mano contra el volante. Mi compostura se deshilachaba a medida que pasaban los preciosos minutos. Mis hijos estaban solos, confundidos, heridos, y todo porque mi madre había decidido que no merecíamos su tiempo ni su apoyo. La voz de Mark resonó en mi cabeza desde nuestra última discusión. Tu problema, Rachel, es que nunca te enfrentas a tu madre. Lo dijo después de que ella reorganizara nuestra cocina sin permiso, alegando que mi sistema de organización no era práctico para una familia ocupada. Lo dejé pasar, como siempre, para mantener la paz. ¿Paz a qué precio? Finalmente llegué al aparcamiento de corta estancia y ni siquiera me inmuté por las tarifas exorbitantes. Cogí mi bolso y corrí. De verdad corrí, por el aparcamiento hacia la Terminal B. Mis zapatos planos resonaban contra el hormigón. Mi respiración llegaba en jadeos cortos que no tenían nada que ver con el esfuerzo y todo que ver con el pánico. Las puertas de la terminal se abrieron, dándome la bienvenida al caos de anuncios, maletas rodantes y viajeros apresurados. Examiné las señales, vi atención al cliente y me abrí paso entre la multitud. Y entonces los vi. Mis hijos acurrucados juntos en sillas de plástico junto a un mostrador. La cara de Emma estaba manchada de llanto, su pelo oscuro se caía de su coleta. Jason estaba sentado con una quietud poco natural, su cuerpo larguirucho encorvado protectoramente hacia su hermana, pareciendo mucho mayor que 15 años. «Mamá». Emma me vio primero. Se lanzó a mis brazos con tanta fuerza que casi me tambaleó hacia atrás. Jason se acercó más despacio, con el alivio evidente en su postura relajada. «Se ha ido de verdad, mamá». Seguridad revisó las cámaras. Abordó un vuelo directo a Atenas hace 20 minutos. La representante de atención al cliente, su etiqueta con el nombre confirmaba que era Brenda, se acercó con una sonrisa comprensiva y una tableta. «Señorita Mitchell, hemos estado cuidando de sus hijos. Si pudiera verificar alguna información». Asentí, con un brazo todavía alrededor de los hombros temblorosos de Emma, y acepté la tableta. Pero al mirar la pantalla, el banner de notificación de correo electrónico en la parte superior de mi teléfono me llamó la atención. Su ascenso a primera clase ha sido confirmado. No había solicitado ningún ascenso. Las piezas encajaron repentinamente con una claridad devastadora. Mi madre no solo había abandonado a mis hijos, había usado mi cuenta para ascenderse a primera clase en su vuelo de escape, dejándonos a todos atrás. «Señorita Mitchell», la voz de Brenda parecía venir de muy lejos. «¿Se encuentra bien?» No lo estaba, ni siquiera cerca, pero mis hijos estaban mirando, sus rostros reflejaban mi propia sorpresa y dolor. «Sí», mentí, abrazando a Emma con más fuerza. «Vamos a estar bien». Pero cuando Jason puso una nota arrugada en mi mano libre, la letra de mi madre era inconfundible con su caligrafía perfecta, supe que nada volvería a estar bien entre mi madre y yo. Alisé la nota arrugada con dedos temblorosos, mis ojos escaneando la letra familiar que una vez había firmado mis permisos escolares y tarjetas de cumpleaños. «Rachel, este arreglo no está funcionando. No voy a financiar tu estilo de vida post-divorcio ni a convertirme en una carga para tus hijos. Siempre has sido irresponsable con el dinero y me niego a dejar que agotes lo que he trabajado toda mi vida. No intentes contactarme en Grecia. Mamá». Las luces fluorescentes del aeropuerto de repente parecían demasiado fuertes. El ruido de la terminal se desvanecía en un zumbido distante mientras leía las palabras de nuevo. No solo había abandonado a 2 menores, lo había planeado. «Señorita Mitchell», la suave voz de Brenda me sacó de mi ensimismamiento. «La seguridad del aeropuerto quisiera hablar con usted. Han revisado algunas imágenes que podrían ayudar a aclarar la situación». Doblé la nota con cuidado y la guardé en mi bolsillo. Por supuesto. Emma se aferró a mi lado mientras seguíamos a Brenda por una serie de pasillos. Jason caminaba un poco más adelante, con los hombros rígidos por una ira que nunca antes había visto en él. «Nos dijo que necesitaba usar el baño», dijo sin darse la vuelta. «Dijo que esperáramos en la puerta y que traería bocadillos». Nos abrazó. «Adiós», añadió Emma en voz baja. No sabía que era un adiós. La oficina de seguridad estaba sorprendentemente tranquila en comparación con la bulliciosa terminal. Un hombre de mediana edad con ojos bondadosos se presentó como el oficial Reyes y nos indicó que nos sentáramos. «Hemos reconstruido lo que sucedió», dijo, girando el monitor de su computadora para que pudiéramos ver. «Esta es su madre llegando con sus hijos a las 11:43 de la mañana». Las imágenes de seguridad mostraban a mi madre guiando a Emma y Jason por la terminal, con su equipaje de diseño rodando detrás de ella. Parecían tan normales, una abuela viajando con sus nietos.
A las 12:17, les dice que esperen en la puerta B22 mientras usa el baño. El oficial Reyes hizo clic en otro ángulo de la cámara. En cambio, va directamente a atención al cliente. Las imágenes muestran a su madre acercándose al mostrador, gesticulando animadamente a la gente. Afirmó que había una emergencia familiar y que necesitaba cambiar su vuelo inmediatamente. Les mostró algo en su teléfono, creemos que era la información de su cuenta, y solicitó un ascenso a primera clase en el vuelo directo a Atenas, alegando que el cambio estaba preaprobado por el titular de la cuenta. Se me revolvió el estómago. Usó mi información para ascenderse a sí misma. El oficial Reyes asintió con gravedad. El cargo se realizó en su cuenta. El agente no tenía motivos para sospechar que algo andaba mal. Pero esa ni siquiera es la peor parte, continuó, haciendo clic en otra marca de tiempo. Revisamos imágenes anteriores. Su madre ha estado en este aeropuerto 3 veces en las últimas 2 semanas, cada vez hablando con diferentes agentes sobre cambios de itinerario. La pantalla mostraba a mi madre en diferentes días, siempre sola, siempre en el mostrador de atención al cliente. Estaba planeando esto todo el tiempo, susurré. Parece que sí, coincidió el oficial Reyes. En cada visita, recopiló información sobre vuelos directos a Grecia, sobre nuestros protocolos de seguridad para menores que viajan, sobre las formas más rápidas de cambiar boletos. Sonó un teléfono de escritorio y otro oficial respondió antes de acercarse a nosotros. Señorita Michei, hemos localizado a una testigo, la barista de la cafetería cerca de la puerta B22. Escuchó a su madre decirles a sus hijos que volvería enseguida. Se preocupó cuando vio a los niños solos durante más de 30 minutos y finalmente se acercó a ellos. Lily, dijo Emma de repente. Nos dio chocolates calientes gratis y nos ayudó a llamarte. Me gustaría darle las gracias, dije con la voz entrecortada. El oficial Reyes asintió. Todavía está de turno. Puedo arreglar eso. Mientras caminábamos por la terminal de nuevo, intenté procesar la naturaleza calculada de la traición de mi madre. Esta no fue una decisión espontánea o un lapsus momentáneo de juicio. Había planeado metódicamente abandonar a mis hijos después de usar mi propia cuenta para asegurar su escape de lujo. La cafetería estaba más tranquila ahora, la prisa de la tarde había disminuido. Una joven con un piercing en la nariz y ojos amables nos vio e inmediatamente salió del mostrador. Debes ser la mamá, dijo, extendiendo su mano. Soy Lily. Gracias por ayudar a mis hijos. Logré decir, apretando su mano quizás con demasiada fuerza. Lily negó con la cabeza. No podía creer lo que veía. Su suegra parecía tan... Madre, la corregí automáticamente. Y es mi madre. Los ojos de Lily se abrieron ligeramente. Lo siento mucho. Eso es peor de alguna manera. ¿Qué vio exactamente? Estaba sentada con ellos, explicó Lily, señalando una mesa junto a la ventana. Les serví a todos aproximadamente 1 hora antes de que todo sucediera. Miraba su reloj constantemente, parecía agitada. Luego recibió un mensaje de texto, se levantó abruptamente, les dijo a los niños que necesitaba ir al baño y que traería bocadillos, pero se llevó su equipaje de mano, lo que me pareció extraño. ¿Escuchó algo más?, preguntó el oficial Reyes. Lily dudó. Estaba hablando por teléfono antes. La escuché decir algo como, me merezco esto después de todo lo que he hecho por ella, y ella lo resolverá eventualmente. Siempre lo hace. Cada palabra era otro fragmento de vidrio en mi corazón. Mi madre no solo había abandonado a mis hijos, se había convencido a sí misma de que tenía derecho a hacerlo. Hay una cosa más, dijo el oficial Reyes mientras caminábamos de regreso a la terminal principal. Contactamos con la aerolínea. El vuelo de su madre a Atenas se encuentra actualmente sobre el Atlántico. Aterrizará en aproximadamente 7 horas. ¿Qué sucede entonces?, pregunté. Eso depende en gran medida de usted, respondió con cuidado. Esta es una situación complicada. Técnicamente, no violó ninguna ley. Dejó a menores en un espacio público supervisado y sabía que usted vendría a buscarlos. Moralmente reprensible, sí, pero legalmente ambiguo. Jason, que había estado callado durante un tiempo, de repente habló. Podemos ver qué más ha hecho con la cuenta de mamá. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación de viajes. Jason y Emma se inclinaron para ver. 3 nuevas notificaciones me esperaban. La confirmación del ascenso a primera clase, una reserva para una villa frente al mar en Santorini y un paquete de spa en uno de los complejos turísticos más exclusivos de la isla. Usó mi cuenta para reservarse unas vacaciones de lujo, dije aturdida. Todo lo que se suponía que íbamos a experimentar juntos, planea disfrutarlo sola. El rostro de Emma se arrugó. Nunca quiso venir con nosotros,
¿verdad? La abracé. La verdad se cernía sobre nosotros como una pesada manta. No lo creo, cariño. El oficial Reyes se aclaró la garganta. Señora Michei, he visto muchas cosas en mis años aquí, pero este se encuentra entre los incidentes más calculadores que involucran a miembros de la familia. Su madre no solo dejó a sus hijos, orquestó un engaño elaborado mientras se beneficiaba financieramente de su cuenta. Mientras recogíamos nuestras pertenencias en atención al cliente, preparándonos para ir a casa en lugar de continuar a Nueva York, de repente se me ocurrió una idea. Mi madre había planeado meticulosamente, pero había pasado por alto un detalle crítico. Todo estaba reservado a mi nombre, en mi cuenta. La traición aún ardía, pero por primera vez desde que recibí la llamada de Emma, sentí un destello de algo más: poder. Mi madre podría estar volando en primera clase a través del Atlántico, pero su comodidad estaba completamente en mis manos. Miré a mis hijos, sus rostros aún marcados por el dolor y la confusión, y tomé una decisión. El sueño de Santorini podría estar hecho añicos, pero no dejaría que la crueldad de mi madre definiera lo que sucedería a continuación. Vamos, dije, poniendo un brazo alrededor de cada uno de ellos. Nos vamos a casa. Tenemos algunos planes que reconsiderar. El viaje a casa transcurrió en un pesado silencio. Emma se había acurrucado en el asiento trasero, con los auriculares puestos, aunque noté que no estaba reproduciendo música. Jason miraba por la ventana. Su reflejo en el cristal mostraba una mandíbula apretada lo suficiente como para romper los dientes. Mis propias manos agarraban el volante como si pudiera desintegrarse si lo soltaba. Nuestra casa se veía exactamente como la había dejado horas antes. La puerta principal ligeramente entreabierta por mi salida apresurada, la maleta medio empacada tirada por el suelo de mi dormitorio, la guía de viajes de Santorini todavía abierta en una página sobre edificios encalados contra un cielo azul perfecto. Sin embargo, todo había cambiado. Voy a prepararte, anuncié la silenciosa cocina, necesitando algo, cualquier cosa, para ocupar mis manos. Mamá. La voz de Jason me detuvo cuando alcancé la tetera. Tenemos que hablar de la abuela. Me giré lentamente. Mi hijo estaba parado en la puerta, con los hombros erguidos como si se estuviera preparando para el impacto. Emma se cernía detrás de él, con los ojos enrojecidos pero secos ahora. Tienes razón, dije, sacando 3 sillas de nuestra maltrecha mesa de roble, la que mi madre había ofrecido repetidamente reemplazar porque se veía tan destartalada. Tenemos que hablar. Se sentaron frente a mí, un frente unido. ¿Cuándo habían crecido tanto mis hijos, tan adultos en su compostura? ¿Siempre ha sido así? ¿No? Preguntó Jason finalmente. La pregunta flotaba en el aire entre nosotros. Podría haber suavizado la verdad, haber elaborado alguna explicación que preservara la dignidad de una abuela mientras explicaba sus acciones. Pero al mirar sus rostros, heridos, confundidos, pero con la mirada clara, supe que merecían honestidad. Sí, admití, la única palabra con el peso de años de excusas que había inventado para mi madre. Siempre ha sido difícil, controladora, crítica. Entonces, ¿por qué la dejaste? Comenzó Emma, luego se detuvo. ¿Dejarla qué, Emma? Presioné suavemente. Dejarla que te tratara como basura, terminó en voz baja. Todos los comentarios sobre la casa desordenada, sobre mi cocina, sobre cómo papá no se habría ido si hubiera sido más, no sé, perfecto o algo así. Cada ejemplo cayó como una piedra en mi estómago, no porque no fueran ciertos, sino porque de alguna manera me había convencido de que mis hijos no se habían dado cuenta. Cuando tú y papá se separaron, dijo Jason, la abuela me dijo que no me preocupara porque tu madre siempre cae de pie, generalmente aterrizando en la billetera de otra persona. La tetera silbó, haciéndonos saltar a todos. Me levanté, serví mecánicamente 3 tazas de té, ninguna de las cuales beberíamos, y volví para mirar a mis hijos. He estado permitiendo su comportamiento, dije, las palabras con sabor a derrota. Inventando excusas, suavizando las cosas, diciéndome a mí misma que realmente no lo decía en serio. Me convencí de que estaba manteniendo la paz por el bien de todos. Pero en realidad, tragué saliva. En realidad, solo tenía miedo de perderla también, después de que tu padre se fuera. No podía soportar la idea de que otra persona se alejara. Emma cruzó la mesa y puso su pequeña mano sobre la mía. Pero, mamá, dijo, en realidad nunca estuvo ahí para empezar, ¿verdad? La simple sabiduría en su pregunta rompió algo dentro de mí, una presa de racionalizaciones y miedo al abandono que había construido desde la infancia. No, sir. Siempre ha mantenido su amor condicional, basado en lo bien que cumplía con sus estándares.
El rostro de Jason se oscureció. ¿Es por eso que no quería que fuéramos de viaje? Porque finalmente estabas haciendo algo bueno para ti que ella no podía controlar. Creo que es más complicado que eso, dije, levantándome de la mesa. Denme un minuto. Fui a mi oficina en casa y abrí mi computadora portátil. La persistente sospecha que había estado creciendo desde el aeropuerto necesitaba confirmación. Inicié sesión en mi cuenta de correo electrónico y busqué mensajes reenviados. La evidencia apareció inmediatamente. Docenas de confirmaciones de viajes y notificaciones de cuenta habían sido reenviadas a una dirección de correo electrónico que reconocí como la de mi madre. El más reciente se envió hace 3 días, con todos los detalles de mi reserva de Santorini. Mis manos temblaron mientras me desplazaba por mi carpeta enviados. No había pirateado mi cuenta. Le había dado acceso yo misma hace meses cuando se ofreció a ayudar a investigar opciones para nuestro viaje. Nunca lo revoqué. Ni siquiera pensé en cuestionar por qué lo necesitó durante tanto tiempo. Llamé a los niños a la oficina. Miren, dije, señalando la pantalla. Ha tenido toda mi información de viaje durante meses. Sabía exactamente lo que estaba haciendo hoy. Los ojos de Emma se abrieron como platos. Entonces, cuando nos dijo la puerta que tal vez no podrías pagar este viaje después de todo, ya sabía que sí podías. ¿Qué? Levant la cabeza bruscamente. ¿Cuándo dijo eso? Justo antes de irse, dijo Jason. Dijo algo como, tu madre cree que puede pagar este viaje. Pero, ¿qué pasa cuando se acabe el dinero? ¿A quién crees que irá a llorar? El cruel cálculo me robó el aliento. Había envenenado el pozo con mis hijos antes de abandonarlos, tratando de sembrar dudas sobre mi estabilidad financiera. Eso no es cierto, dije con firmeza. El viaje estaba totalmente pagado, dentro de mi presupuesto. Estoy bien financieramente, no rica, pero estable. El acuerdo de divorcio fue justo. Lo sabemos, mamá, dijo Emma. La abuela ha estado diciendo cosas raras durante meses, pero no le creímos. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté, temiendo la respuesta. Las historias salieron a la luz durante la hora siguiente. Indirectas sutiles sobre mi crianza, insinuaciones de que estaba usando a los niños para castigar a su padre, sugerencias de que solo estaba esperando volver a casarme con alguien rico. Cada revelación era un peso más sobre mis hombros, otro reconocimiento de cómo había fallado en proteger a mis hijos de la toxicidad de mi madre. Lo siento mucho, dije cuando finalmente terminaron. Debería haber visto lo que estaba sucediendo. No es tu culpa, dijo Jason con una madurez inesperada. Y es tu mamá. Se supone que debes poder confiar en ella. Al caer la noche, envié a los niños a la cama con la promesa de que lo resolveríamos todo por la mañana. Pero el sueño me eludió. Me senté en el columpio del porche, envuelta en una manta contra el aire fresco de la noche, y me enfrenté a décadas de patrones que había ignorado. El viaje a Santorini se suponía que sería nuestro nuevo comienzo, una oportunidad para crear nuevos recuerdos sin la mancha de los papeles del divorcio y los incómodos horarios de custodia. En cambio, había arrancado la venda de una herida que había estado supurando toda mi vida. Mi teléfono vibró con una notificación de vuelo. En 5 horas, mi madre aterrizaría en Atenas, esperando las vacaciones de lujo que nos había robado. Descubriría su equipaje en el carrusel, llamaría un taxi al puerto y abordaría un ferry a Santorini, confiada en que yo, como siempre, simplemente aceptaría su comportamiento y seguiría adelante. Cuando los primeros indicios del amanecer colorearon el horizonte, tomé una decisión. Esta vez sería diferente. Esta vez habría consecuencias. Los primeros rayos del sol entraban por la ventana de la cocina mientras me servía mi tercera taza de café. El sueño nunca llegó, pero no me sentía cansada. En cambio, estaba llena de energía por una claridad que no había experimentado desde antes de mi divorcio. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en mi cuenta de viajes. Todo seguía allí, cada reserva, cada confirmación, cada detalle de las vacaciones de lujo que había pasado meses planeando para mi familia. Y como yo había pagado todo, como las reservas estaban a mi nombre y vinculadas a mi cuenta, yo lo controlaba todo. Con unas pocas teclas, mis dedos se cernían sobre el teclado. El poder del momento no se me escapaba. Durante décadas, me había sometido a la voluntad de mi madre, haciéndome más pequeña para acomodar su presencia más grande que la vida. Había aceptado sus críticas como preocupación, su control como cuidado. Pero abandonar a mis hijos, eso era imperdonable. Hice clic en la primera reserva, la villa de 5 estrellas en Oya, encaramada en la caldera con una piscina infinita privada e impresionantes vistas del atardecer. $4,300 por la semana,
Un derroche que justifiqué como una curación necesaria después del divorcio. Presioné cancelar reserva. Apareció una advertencia. ¿Estás seguro? Esta cancelación no se puede deshacer. Hice clic en sí. La confirmación apareció instantáneamente. Su reserva ha sido cancelada. Se procesará un reembolso a su método de pago original dentro de 3 a 5 días hábiles. Algo cambió dentro de mí. Una tensión de la que no me había dado cuenta que llevaba. Pasé a la siguiente reserva. Un crucero privado en catamarán al atardecer alrededor de la isla con cena y degustación de vinos. Luego la visita guiada a la antigua Akrotiri. Luego el servicio de traslado del aeropuerto en Santorini. Con cada cancelación, mi respiración se hizo más fácil, como si estuviera cortando cuerdas que habían estado constriñendo mi pecho. Me imaginé a mi madre llegando al aeropuerto de Atenas, considerando con aire de suficiencia su escape exitoso, esperando que todo se desarrollara de acuerdo con el plan que me había robado. Jason entró en la cocina con el pelo revuelto por el sueño. Observó en silencio mientras borraba metódicamente nuestros planes de vacaciones. ¿Qué estás haciendo?, preguntó finalmente. Estableciendo límites, respondí, haciendo clic en cancelar la excursión de un día a las islas. Estás cancelando todo lo que planeaba usar, aclaré. Actualmente está sobre el Atlántico. Cuando aterrice, no tendrá hotel, ni transporte, ni tours, nada. Los ojos de Jason se abrieron como platos, luego una lenta sonrisa se extendió por su rostro, la primera que había visto desde el caos de ayer. Probablemente se va a volver loca. Cancelé la reserva para cenar en el exclusivo restaurante junto al acantilado. Bien, dijo con una firmeza inesperada. Debería. Emma apareció en la puerta, todavía en pijama. ¿Qué está pasando? Mamá está cancelando las vacaciones de la abuela, le informó Jason. Emma se acercó con cautela, como si la computadora portátil pudiera morder. ¿Puedes hacer eso? Puedo, dije, mostrándole la pantalla. Todo estaba reservado en mi cuenta. Todo está a mi nombre. Miró la pantalla, luego a mí. Entonces no tendrá nada cuando llegue allí. Nada de lo que yo pague, confirm, cancelando los boletos de Ferida, Atenas y Santorini. Emma se sentó pesadamente. Vaya. Hice una pausa en mi ola de cancelaciones para mirar a mis hijos. ¿Están de acuerdo con esto? Sé que sigue siendo su abuela. Intercambiaron una mirada que no pude interpretar del todo. Nos dejó en el aeropuerto, mamá, dijo Jason rotundamente. Dijo que éramos una carga, asintió Emma. Y he estado diciendo todas esas cosas horribles sobre ti. Se lo merece, les aseguré. Volví a mi tarea. La cancelación final y más crucial seguía pendiente. El vuelo de regreso de mi madre de Grecia a Estados Unidos. Esta era la opción nuclear. Sin él, estaría realmente varada en el extranjero. Mi dedo se cernía sobre el botón. Hazlo, susurró Jason. Hice clic en cancelar. Reserva cancelada. Reembolso en proceso. Me recosté, mirando la pantalla. Acababa de cancelar todos los aspectos de unas vacaciones de lujo que mi madre pensó que iba a disfrutar a mi costa. La comprensión fue vertiginosa, aterradora y extrañamente estimulante. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Emma. Ahora, dije, abriendo la aplicación de mensajes de mi teléfono. Les hice saber mientras escribía un mensaje de texto, leyéndolo en voz alta mientras escribía, disfrutando de la vista desde la terminal B. Los niños y yo estábamos. Por cierto, he cancelado todas las reservas hechas en mi cuenta. Que tengas un buen viaje. Eso es cruel, mamá, dijo Jason, pero estaba sonriendo. Miré el rastreador de vuelos de mi teléfono. El avión de mi madre aterrizaría en Atenas en aproximadamente 1 hora. Programé el mensaje de texto para que se entregara a su llegada, cuando encendiera su teléfono esperando la confirmación de su servicio de transporte de lujo. Con el último clic, una extraña paz se apoderó de mí. Había pasado años creyendo que necesitaba la aprobación de mi madre, que mantener la paz valía cualquier precio personal. Ahora, con unas pocas pulsaciones de teclas decisivas, había trazado una línea que ella no podía cruzar de nuevo. ¿Todavía nos vamos de vacaciones?, preguntó Emma después de un largo silencio. Cerré mi computadora portátil. No es Santorini. No ahora mismo. Pero tal vez a otro lugar. Solo nosotros 3. A algún lugar sin la abuela. Definitivamente sin la abuela, añadió Jason. Estuve de acuerdo. Desayunamos juntos, la conversación fue más ligera de lo que había sido en meses. Ambos niños parecían diferentes de alguna manera, como si verme enfrentarme a mi madre hubiera cambiado algo fundamental en la dinámica de nuestra familia. Mi teléfono sonó con una notificación,
El reembolso de la villa ya se había procesado. $4,300 de vuelta a mi tarjeta de crédito. Los otros reembolsos llegarían pronto, dinero que se había destinado a crear recuerdos, a sanar a nuestra familia fracturada. Sabes que va a llamar tan pronto como reciba ese mensaje, dijo Jason, cargando los platos en el lavavajillas. Lo sé, respondí. Cuento con ello. Emma parecía preocupada. ¿Vas a Connie Star? Consideré la pregunta. Durante décadas, había saltado cada vez que mi madre llamaba, priorizando sus necesidades y demandas sobre todo lo demás. Ese patrón terminó hoy. No, dije finalmente. Al menos no de inmediato. Necesita entender que las cosas han cambiado. El rastreador de vuelos se actualizó. El avión de mi madre había comenzado su descenso a Atenas. Pronto descubriría las consecuencias de sus actos. Mientras ayudaba a mis hijos a limpiar el desayuno, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Las vacaciones en Santorini se habían ido, pero algo más valioso había tomado su lugar: mi poder, mi voz, mi voluntad de proteger lo que más importaba. Mi teléfono sonó con una confirmación de entrega de mi mensaje de texto programado. Había comenzado. El primer mensaje de voz llegó exactamente 17 minutos después de que se entregó mi texto. Rachel, esto es indignante. Acabo de aterrizar y no hay servicio de automóvil. Llámame inmediatamente. El segundo llegó 11 minutos después. No sé a qué juego crees que estás jugando, pero me acaban de informar que mi reserva de hotel no existe. Arregla esto ahora. Para la tercera llamada, su voz había perdido su tono imperioso, reemplazado por algo que rara vez había escuchado de mi madre: pánico. Rachel, por favor. Estoy varada en el aeropuerto de Atenas. Mi vuelo de regreso se ha ido. Todo se ha ido. No entiendo por qué me estás haciendo esto. Reproduje cada mensaje en el altavoz del teléfono en la mesa de la cocina. Mis hijos escuchaban con expresiones que cambiaban entre reivindicación e inquietud. 7 llamadas en total, rastreando el viaje de mi madre de la indignación a la desesperación. ¿Realmente está atrapada allí?, preguntó Emma después del último mensaje, que se había disuelto en recriminaciones llorosas. No del todo, expliqué, dejando mi teléfono. Tiene sus tarjetas de crédito y pasaporte. Puede reservar su propio vuelo a casa, encontrar su propio hotel. Simplemente nunca ha tenido que resolver sus propios problemas antes, especialmente los problemas que ella creó. Jason añadió, aunque noté que se estaba mordiendo el labio inferior, un hábito de la infancia que surgía cuando estaba en conflicto. ¿Están bien los dos? Está bien tener sentimientos encontrados sobre esto. Emma tiró de un hilo suelto en su manga. Me siento mal por ella, pero también se lo merecía. ¿Es eso terrible? No, cariño, dije. Es honesto. Las acciones tienen consecuencias. Por una vez, tu abuela está experimentando las consecuencias de las suyas. Mi teléfono volvió a sonar. Una llamada entrante, no un mensaje de voz. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Los tres la miramos fijamente hasta que se quedó en silencio, y luego inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. No tienes que contestar, dijo Jason. Lo sé. Respire Hondo. Pero creo que estoy lista. Contesté el teléfono y lo puse en altavoz. Hola, madre. Rachel. Su voz era ronca, llorosa. ¿Cómo pudiste hacerme esto? La culpa familiar se agitó reflexivamente, pero la aparté. ¿Cómo pudiste abandonar a tus nietos en un aeropuerto? Yo no. Comenzó automáticamente, luego se detuvo. Estaban en un lugar seguro. Sabía que vendrías. Dejaste a 2 menores solos en un aeropuerto internacional después de decirles que eran una carga, dije uniformemente. Usaste mi cuenta para reservarte unas vacaciones de lujo a mi costa. Me merezco unas vacaciones, dijo, un toque de su habitual desafío regresando. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Qué has hecho exactamente por mí, madre? La pregunta la silenció instantáneamente. Criticó mi crianza, socavó mi confianza, les dijo a mis hijos que soy financieramente inestable. Emma y Jason intercambiaron una mirada, claramente sorprendidos por mi franqueza. El silencio se extendió a través de la conexión internacional. Cuando mi madre finalmente habló, su voz era más baja. Necesito volver a casa, Rachel. Entonces reserva un vuelo, dije simplemente. ¿Tienes los medios? ¿Con qué dinero? Presupuesté para este viaje, asumiendo que todo estaba pagado. Casi me reí del absurdo. Presupuestaste para unas vacaciones robadas. Otra larga pausa. Encontré un vuelo, dijo finalmente. Sale mañana por la mañana, pero es caro. Eso suena como un problema que tú misma creaste.
Rachel, por favor. No, madre, por una vez vas a resolver tus propios problemas. Cuando regreses, podemos hablar sobre qué sucede a continuación, pero las cosas serán diferentes en el futuro. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de una extraña y feroz alegría. Por primera vez en mi vida adulta, le había hablado a mi madre como un igual, no como una decepción perpetua en busca de aprobación. Eso fue. Jason parecía no tener palabras. Eso fue increíble. Terminó Emma por él. Sonreí. La tensión disminuyó en mis hombros. Se sintió bastante bien. Más tarde esa tarde, mientras los niños estaban arriba clasificando la ropa que originalmente habían empacado para Santorini, revisé mi cuenta bancaria. Todos los reembolsos se habían procesado, casi $9,000 devueltos a mi tarjeta de crédito, dinero que se había destinado a crear recuerdos, a sanar a nuestra familia fracturada. Por impulso, abrí mi computadora portátil y busqué alquileres de playa a poca distancia en automóvil. Apareció una modesta cabaña en la pantalla, nada como la villa de lujo en Santorini, pero encantadora en su simplicidad, disponible a partir de mañana. 3 dormitorios, acceso privado a un tramo tranquilo de costa. La reservé inmediatamente. Cuando llamé a los niños abajo para compartirles la noticia, su entusiasmo inicial se vio atenuado por la precaución. ¿Vendrá la abuela?, preguntó Emma, la pregunta colgando pesadamente entre nosotros. No, dije con firmeza. Este viaje es solo para nosotros. Nuestro nuevo comienzo. El alivio en sus rostros confirmó que había tomado la decisión correcta. Salimos temprano a la mañana siguiente, cuando el vuelo de regreso de mi madre salía de Atenas. La ironía no se me escapaba mientras ella comenzaba su viaje de regreso a una relación alterada para siempre. Nos embarcamos en un nuevo capítulo propio. La cabaña de playa era exactamente lo que necesitábamos. Simple, pacífica, lejos del glamour de Santorini, pero perfecta a su manera. La primera noche, caminamos descalzos por la orilla mientras el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la arena. ¿Crees que la abuela está bien?, preguntó Emma de repente, lanzando una piedra sobre las suaves olas. Estará bien, le aseguré. Tu abuela siempre ha caído de pie. Pero la volveremos a ver. La pregunta reveló la complejidad de sus sentimientos, ira por la traición, pero apego no obstante. Eventualmente, dije después de considerarlo cuidadosamente. Pero cuando lo hagamos, las cosas serán diferentes. Tendrá que respetar ciertos límites. Como no ser mala con nosotros, sugirió Jason. Como tratarnos a todos con respeto, aclaré. Y comprender que ser parte de nuestras vidas es un privilegio, no un derecho. Esa conversación fue la primera de muchas durante nuestra semana en la playa, lejos de las distracciones, lejos de la sombra del juicio de mi madre. Hablamos honestamente sobre el divorcio, sobre la nueva vida de su padre, sobre cómo queríamos que nuestra familia funcionara en el futuro. Estaba tan obsesionada con darles a ambos estas vacaciones perfectas, dignas de Instagram, admití una noche mientras asábamos malvaviscos en la playa. Pensé que necesitábamos edificios encalados y piscinas infinitas para sanar. Jason hurgó en el fuego pensativamente. Sin embargo, esto es mejor. Emma sintió con la cabeza en señal de acuerdo. Es real. Para cuando regresamos a casa, mi madre había dejado 17 mensajes más. El último fue diferente al resto, menos exigente, más reflexivo. Entiendo si necesitas tiempo, dijo. Cuando estés lista para hablar, estaré aquí. Pasaron 6 meses. Cambiaron las estaciones. Los niños se adaptaron a nuevas rutinas en la escuela. Recibí un ascenso en el trabajo del que mi madre no sabía nada. Pequeñas victorias se acumularon en una vida que se sentía cada vez más mía. Cuando finalmente acepté reunirme con ella para tomar un café, fue en mis términos, en un lugar neutral. Parecía mayor de alguna manera, disminuida, pero sus ojos aún tenían esa familiar agudeza. Gracias por verme, dijo mientras me sentaba. No estoy aquí para volver sobre todo, le dije. Estoy aquí para establecer cómo funcionarán las cosas en el futuro, si quieres estar en nuestras vidas. Para mi sorpresa, asintió. He tenido mucho tiempo para pensar. Yo también, respondí, abriendo el cuaderno donde había escrito mis límites no negociables. La conversación no fue fácil. Los viejos patrones amenazaron con reaparecer. Pero algo fundamental había cambiado entre nosotras. Mi voluntad de alejarme me dio una fuerza que ella no podía ignorar. No resolvimos todo en esa única reunión, pero hicimos un comienzo, una relación construida sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación, una conexión definida por la elección en lugar de la culpa.
Mientras conducía a casa después, me di cuenta de que el viaje fallido a Santorini nos había dado algo mucho más valioso que las puestas de sol mediterráneas o las piscinas infinitas. Nos había dado la verdad, una verdad dolorosa y necesaria que despejó décadas de pretensión. El paraíso interrumpido se había convertido en un paraíso redefinido. Si esta historia de una madre que encuentra su voz y reconstruye límites más fuertes te conmovió, suscríbete para obtener más viajes de sanación familiar y crecimiento personal. Tu apoyo ayuda a compartir estas historias de transformación con otras personas que más las necesiten.